era el agua donde bebía, la cirugía mínimamente invasiva en conjunto, y esa cosa de decir, ay, esas discusiones ricas del principio. Y me fui a Atlanta, y el doctor Rothenberg, que presidía ese congreso, pero casi que estaba con lágrimas en los ojos, yo no me acuerdo, dijo, miren lo que tengo para mostrarles, porque esto lo hice antes de venir acá, y nos mostró la atresia de esófago con fístula traqueoesofágica inferior. Y la verdad que yo vine muy inspirada de eso, casi que nosotros comenzamos también en el 2001 nuestros primeros casos, y muchas veces uno tiene la institución y los lugares donde opera fuera de la institución. En la institución tiene que respetar, digamos, el consenso, el de todos. Aparte, tenemos nuestros jefes residentes que siempre le damos todo. Y uno tiene, el cirujano tiene que operar, porque si no, no es cirujano, como dice Alberto, ¿no? Y tiene razón. Entonces, el cirujano, entonces uno opera por otros lugares. Entonces, hay a veces curvas de aprendizaje distintas. Pero realmente, les digo, ¿por qué viene tan lento esto? 2001, en el 2010 yo me cuestioné eso, y por eso empezamos a pensar en los modelos, en poner, el modelo nunca va a reemplazar la experiencia clínica, ¿eh? Es un complemento, pero que sirve, sirve mucho. Y yo creo que cuanto uno más se esfuerza por hacerlo valer, sirve más. Y tenemos anécdotas de todo tipo. ¿Qué pasó? ¿Por qué desde el 2001 esta atresia de esófago? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿Por qué viene tan lento? Es una carreta, ya de 2020. Y fíjense esto, Millano dice, Current Patterns of Practice and Techniques in Repair Esophageal Atresia, an IPEC Survey. En el IPEC, donde encima se cree uno que hay más mínimo invasivo, en ese momento, en 2013, la mayoría de los cirujanos pediatras en el mundo, en general, hacían entre 1 a 3 atresias de esófago por año cada uno. Entonces es muy difícil tener una curva de aprendizaje, ¿verdad? Cuando blanqueando, ¿ven? Yo le pongo blanqueando, minimal invasive surgery en atresia de esófago, el consorcio del Midwest Pediatric Consorcio, aunque John St. Peter lo conocen, también de IPEC, y muy data, hombre de data, me facilitó estos datos en ese momento, porque la preocupación estaba, ¿no es cierto? Y fíjense que en el lugar del Midwest, ahí encima está Chicago, donde la doctora Burns tiene sus modelos, donde entrenó a los residentes de Estados Unidos, pasan todos por el modelo de atresia de esófago, y 8% eran toracoscópicas. Y esto es estadística de varios estados, que pueden ver otras datas, si les interesa está publicado, esto lo buscan. Y esto siguió, porque en 2018, cuando buscamos esto mismo, Challenging Surgical Dogma in the Management of Proximal Esophageal Atresia and Distal Tracheoesophageal Fistula, Midwest Pediatric Consortium. Miren que acá tenemos gente de IPEC, que son los que elevaron un poquito, porque va desde el 3 al 25%, pero el máximo es 25% y el global 9%. Sigue siendo en el 2018. ¿Cuáles son las debilidades? Sin embargo, algo interesante de este consorcio es que nos dice, no hay diferencia en la leak, o sea, la filtración, la estenosis o la fístula recurrente, en toracoscopic versus open. Y nosotros mismos también lo hicimos eso después. Aunque nuestra curva fue más, bien curva de aprendizaje, porque empezamos y ya empezamos a enseñarla, entonces se disoció esa experiencia cuando empezamos en el 2001. Eso es lo que yo pienso, eso yo no lo repetiría así. Está bien, 2001, ahora 2020, fue 19 años atrás, y uno va teniendo madurez para distintas etapas de su carrera, ¿verdad? Y además, bueno, quizás el respeto para poder imponer otras cosas. Entonces, esto que nos sigue mostrando que solo el 9% en los Estados Unidos, donde nació la técnica, entonces no podemos ser hipócritas, seguir mostrando siempre el video del que les sale bien, porque eso no les sirve a los chicos. A los chicos les sirve que si creemos y tenemos el commitment, que es bueno, les llegue, ¿no es cierto? Y a los chicos y a los cirujanos que lo van a operar. Pero nos sirvió para ver eso, que ya sabemos, ¿sí? La verdad que la curva de aprendizaje pasó,
y no hay diferencia, ni en la estrechez, ni en la dehiscencia, ni en la fístula recurrente, que son las 3 complicaciones. Queríamos que sea mejor, la gente empieza a decir, no hay escápula lata, todo eso yo no lo digo porque la verdad que con las incisiones conservando músculos posteriores, con las cuales uno ha operado la atresia de esófago abierta, no hemos visto tantas anomalías como se muestran en las fotos. Entonces, para mí y para otros, esto no sería una. Sin embargo, se espera que quizás la función sea mejor por los nervios, por no tocar tanto, pero nunca ha sido demostrado. Más comparativos. Resultados de complicaciones son comparables. Acá tienen otros. European Journal of Pediatric Surgery, italianos, 2012. Japonés, 2017. O sea, ya está. No tenemos nivel 1 de evidencia de que es randomizado, pero está. El que ya entra toracoscópico y lo ve tan lindo, y en un ratito está la fístula ahí, y la verdad que, obviamente con todo el ABC, ¿no es cierto? No va a volver para atrás. O sea, nosotros mismos dentro de la institución tenemos generaciones que ya está, ya tienen el chip, y otras que no lo van a tener nunca, y hay que respetarlo. Y nadie dice hay que imponer una técnica versus la otra. No, pero yo, yo quiero compartirles que el chip lo tienen que tener, porque es un camino sin retorno. Que es así, es como la Mac. Entonces, el timeline nuestro con atresia de esófago en la institución, o sea, el tiempo. A mí me encanta siempre ir viendo la historia porque hay cosas que uno puede mejorar. Los primeros casos lo hicimos en el 2000, muy paralelito al 2000-2001, porque lo publican en el 2001, Steven, pero lo muestran en 2000. Y hasta lo trajimos, le compramos un pasaje para traerlo a un congreso, para que nos dejaran, digamos, para que vieran que se estaba haciendo, y fue casi paralelamente cuando empezamos los primeros casos, por lo menos en el Hospital Garham. El Hospital Garham es un hospital público de 600 camas, pediátrico en la Argentina, pero que tiene muchos cirujanos de Latinoamérica que también se forman ahí. En el 2010, ahí con infarto, hicimos el análisis comparativo de los 47 pacientes, porque obvio muchos se seguían operando cerrados, que no incluye la práctica privada de cada uno, estos fueron los del hospital, en los cuales el 40% habían sido MIS, 19, y 28 que se analizaron con resultados comparativos, y está publicado en la revista de cirugía infantil. El primer autor es el doctor Javier Ruiz. Entonces, se publica más tarde, porque se publica en el 2012, pero comenzamos el análisis desde entre el 2010 y el 2012. Y acá es cuando se empieza a gestar. A ver, ¿cómo hacemos para no sufrir más? Porque la verdad, el pionero sufrió entrenándose con el estrés. Y después sufrió cruzando el brazo arriba del paciente para enseñarle un punto al otro. Hasta hay dolores musculares, articulaciones mal hechas. Hay generaciones que se formaron así. Cuando uno está en eso, el estrés no tiene que estar en la técnica. El estrés tiene que estar en otros detalles, como la CO2 del paciente, la estrategia, el desconectar el CO2 lo más posible, el tener las cosas previas, la seguridad del paciente, la anatomía, no cómo se va a pasar el punto, no como, ay, sí sabe usar el desvascularizador, ay, ¿dónde está el pedal? O sea, porque eso sí no es seguridad para el paciente. Y en una vesícula pasa desapercibido. En un neonato, no. Es motivo de desgracia. Entonces, era una obligación. Y ahí es cuando empezamos a pensar, y el primer modelo que surge es el de atresia de esófago. Por eso yo sigo diciendo que la atresia de esófago es la estrella de la cirugía neonatal. Quizás uno debiera incluir en su currícula todas las otras patologías y no despreciarlas antes de decir el jefe de residentes va a hacer la atresia de esófago. Tiene que hacer, porque hay número de esas patologías, ¿sí? Y también no negarle una laparoscopía a algunas cosas abdominales
que seguimos diciendo, bueno, es más fácil, le hago la incisioncita. Ahí creamos lo que sería un fellow de educación, o sea que además de nuestros residentes, nos vino la idea que había instituciones que no tenían cirugía mínimamente invasiva en su formación. El Garrahan tenía esa inyección que habíamos puesto, pero había algunas que no. Entonces dijimos que el fellow sea de otra institución, para que pueda trabajar, no compitiendo con los residentes, con los pacientes, pero sí trabajando en un lugar de simulación, ayudando e interactuando para que él mismo se forma en simulación. Por otro lado, se trató de buscar un perfil de educador para que se uniera a la educación y eso fuera una semilla en otra institución. Porque de alguna manera queremos subir ese 8%. Quizás uno es muy naif y dice, esta era la única manera que parecía que podía ser. No es la única, pero ayudó un montón. Podemos hacer después relevamiento y charlas, y si hay alguien acá, por ejemplo, Maxi está, si no se fue, y puede él mismo decirlo. Yo creo que él ya estuvo con ustedes. Y nuestros residentes, yo tengo la foto que usé para el IPEC de cada generación que salió operando cirugía mínimamente invasiva desde el año que comenzamos a formar, que son más o menos un poquitito entre antes del 2000, porque la primera cirugía laparoscópica se hizo en el 93, pero neonatal vino después, 97, 98, y ya les digo, cuando compramos el instrumental de 3, que lo compramos de nuestro bolsillo, en uno de los congresos, recién ahí empezamos a avanzar, porque los primeros ovarios los operamos con instrumental de 5. Entonces, es lenta la curva, pero lo que yo siempre digo, lo que le costó al pionero 10, 15 años, al de hoy le tiene que costar menos, porque si no, no sirve para nada todo este golpe. Entonces uno con la simulación entrega al médico de planta de ahora, que fue tu residente de antes, alguien que por lo menos la estrategia técnica, las habilidades básicas, las entrenó. Nada reemplaza al mentor, nada reemplaza la experiencia, pero no se compiten, se complementan, es una herramienta, porque ahí es donde uno puede tener la seguridad de poder equivocarse, y equivocarse las veces que quiera para poder repetirlo. Y no se necesitan grandes inversiones, se necesita que te pique el chip y que tengas, no sé, la determinación. Es una determinación, porque te parece importante. Y nuestra jefa de residentes saliente hizo, por ejemplo, 10 atresas esofagotoracoscópicas. Y ella hizo todos los cursos. Acá está el modelo, que es el primero, que ustedes ya lo conocen. Yo creo que Maxi les presentó esto. Y es nuestro primer modelo, que empezó en el ICI, un tubo corrugado. Yo tengo como las cosas del museo de ese modelo. Y nos ayudó. Entonces, para cualquier cirugía neonatal, y vamos a ir viendo cosas que sirven para todas, está lo que yo llamo el perogrullo. O sea, no me lo digas más, que ya lo sé. Sí, que bueno, quiero ver cómo lo haces, porque sigo pasando y viendo que no lo haces. Y yo les aseguro que cada día que voy a operar algún lactante o algo, lo sigo haciendo desde esto, ¿no es cierto? El checklist es obligatorio. No discriminemos. Material listo. No podemos insuflarlo al paciente sin el material listo. Presión y flujo de CO2. Presión y flujo, falla primaria. ¿A qué le llamamos falla primaria? Y ahora vamos a ir viendo. Sabemos que la presión y el flujo de CO2 tiene un límite en el recién nacido. Y en el abdomen puede ser 10, en el tórax es 5 o 6, y el flujo tiene que ser bajo, porque aunque haya gente que dice que 20 litros por minuto no pasa nada, el CO2 es frío, aunque tengan calentador, el flujo de golpe de 10 litros por minuto a un vaso neonatal no le puede hacer bien. O sea, no está bien, hay que ir rápido, obviamente, pero no necesita eso un recién nacido, y esto por suerte ya se revirtió, porque había líderes que lo seguían diciendo. Falla primaria, vamos a ir viendo.
Los trócares no tienen que salirse, tienen que quedar bien fijados, para lo cual hay que buscar un mecanismo de fijación, y vamos a ver. La óptica que en general preferimos, pero eso es una preferencia, no es nada de evidencia, es la de artroscopía, porque tiene 4 milímetros de 30 grados, 20 centímetros es corto, ergonómico. Si no sobra mucho instrumento afuera. 30 grados porque nos permite ver, hacer una visión más virtual, que nos permite ver más detalles. Es como si en la cirugía abierta nosotros metiéramos la cabeza adentro del tórax para mirar desde abajo la ácidos, desde el costado de la tráquea. Eso es lo que hace la óptica de 30 grados. Por eso es lo artesanal de filmar la película, no mirar la película. El que tiene la óptica no está mirando la película. Es equipo de producción, es coreográfico, es el grupete, es el que siente que es su éxito, porque no, la cirugía neonatal no es de un solo cirujano, siempre es un equipo. Y para empezar, tienen que ser dos que vayan al mismo paso en lo posible, porque les va a acelerar el tiempo. Entonces, para eso hay que ser generoso, hay que ser compañero, hay que crear un ámbito lindo, porque si no va a ser difícil. Pero ¿por qué de 4 y no de 3? Porque la verdad que es menos frágil. En los cursos básicos nosotros enseñamos mucho de lo que hay adentro de las ópticas para que las cuiden. Y es menos frágil y está bueno, pero tiene que tener su trocar. Si nosotros no tenemos el trocar adecuado, y acá vamos con la falla primaria. Esto es de perogrullo, yo lo entiendo todo, pero estas rosquitas, por ejemplo, son todas iguales y no están marcadas. Y este calibre no es lo mismo que este calibre. Entonces, si nosotros los armamos mal y no los probamos, cuando ponemos no va a pasar la óptica porque tiene su cabezal de 3 en uno de 4 y la óptica es de 4. Las válvulas internas tienen que estar bien colocadas porque la pérdida de CO2 no nos deja avanzar. Está bien que no hay que usar más flujo, pero no hay que dejar que se pierda, entonces las válvulas tienen que funcionar. Cada modelo tiene válvulas distintas y uno debe conocerlos, tocarlos, desarmarlos, decirle a la instrumentadora, mira, acá yo voy primero con este, acá va a estar esto, todo armado, esa es la estrategia. Fijados, con tubitos de goma, con bordes de guante, y los nuevos trócares de Stork ya no son de 3, son de 3,5, y los instrumentos también, y hay algunas cosas para pasar sutura. Estos detalles domésticos son los que le dan el éxito a siempre recordar de 6 a 8, el flujo bajo, el filtro si lo tienen. Todo esto es función del cirujano. O sea, yo no puedo decirle a la madre, mirá, la circulante era una tonta que me puso 20 el flujo. Y el chico, la verdad que ahora está un poquito grave. Entonces, la estrategia significa eso. Y cuando uno opera en distintos lugares, muchas veces llega y encuentra el flujo en cualquier momento. O sea, para mí, este perogrullo, puedo repetirlo toda mi vida y a mí misma, porque el día que fallo con el perogrullo, me arrepiento de algo siempre. Entonces, esto es cómo comenzar la cirugía neonatal. Podemos ver 10.000 videos de cómo se hace, pero este es el backstage. Esto es lo que el cirujano tiene que meter en su cabeza. Tiene que saber, por ejemplo, acá están viendo en el modelo, por qué nuestro modelo es distinto a otros modelos, porque el modelo nuestro salió de la experiencia vivida desde el 2001 hasta el 2011, 2012, de operar a 13 esófago. Y a veces solo con un televisor, con una videocámara anterior, pero operarlas. Entonces, el chico tiene que estar prono, la punta de las cápulas donde va el trocar, de la óptica, el de 4, la axila tiene que estar libre para poder pasar la mano derecha, que en este caso la están viendo de 4, el celeste es 4, el verde es 3, y nosotros siempre pusimos el trocar de izquierdo más hacia atrás, que Steven Rottenberg lo ponía acá, pero bueno, son las dos variantes, eso es gusto, pero no, los dos sirven. Fíjense, cómo se pasa una sutura por un trocar y qué aguja pasa por cada trocar, ¿sí? Entonces, en los trócares de 3 milímetros, la única aguja que pasa es la BB o la C1. Entonces, si uno en la axila va a usar un trocar de 3 milímetros,
tiene que tener ya lista esa sutura, porque si no, no va a poder usar un trocar de 3 milímetros y va a usar entonces uno de 5 con reductor a 3, con el peso que eso significa y los cambios. Y si dice, voy a usar clipadora, yo no quiero suturar, va a tener que ir pensando en usar una de 5, pero tiene que ser uno liviano, que no se salga de la axila, que quede bien fijado. Esos detalles domésticos, eso que vos llegás a tu casa y las cosas están hechas, si alguien te las hizo, acá no va. Excepto que vos tengas el privilegio que puede pasar por ahí en un país como de ustedes, que es más íntimo, más pequeñito, de tener siempre la misma instrumentadora. Y tienen que crecer las instrumentadoras con ustedes. Esto tiene que estar hecho en armonía. Y para mí es lo que ha sido más difícil en la vida lograr. Y muchas veces tengo que seguir haciéndolo. Y en las instituciones en que estoy, también a pesar de mostrarle a una con alegría, después uno se va cansando, y ya dice, otra vez me la cambiaron, y otra vez te lo tengo que enseñar, y sí, otra vez, porque no se puede de otra manera. Esta es la parte pesada, ¿verdad? Entonces, ABC, seguimos con ABC, pero grullo. Material listo, presión y flujo, falla primaria, posición, sitio del port, siempre 2, CO2 intermitente. Qué lindo eso. Cuando tu compañero, mientras está fijando el trocar, te quita el CO2. Tampoco lo va a estar apagando. Yo sé que es frío, mala, pero te va sacando y poniendo, te sujeta. Filmemos la película. Somos los productores. Uno es el actor, el primer actor. Pero mañana vas a ser vos el primer actor. Y entonces, hacelo con esa dedicación para que sirva. Armen esos equipos. Estos son mis consejos para empezar la cirugía neonatal. Es lo que sirve. Es lo que realmente... Obvio que hay que saber y hay que practicar y vamos a ir viendo cada cosa. Alarma de 100 minutos. ¿De dónde sale la alarma de 100 minutos? Y video autodebrief. ¿Qué significa video autodebrief? Grabate y mirate. Fíjate lo que hiciste, fíjate cómo lo podés mejorar. Uy, yo tantas veces me miro y digo, pero ¿por qué estoy de nuevo haciendo eso? Tengo que ir así. Y eso, con lo que además enseñar y simular y todo, no saben cómo les cambian las habilidades. Uno de pronto está haciendo algo y se siente re feliz, dice, ¿de dónde habré sacado este movimiento? Y de tanto mirar los nudos cuadrados, y dale con el nudo cuadrado, y la casa base, y la casa base, se graban, no sé por qué, pero se contagian. Si yo no estuve en el trainer haciendo esas horas, y se te meten. Entonces, el video auto debrief es hasta placentero esto. Mirarse qué hicieron, cómo lo podían mejorar, mirar a su compañero, mirar al que filmó la película con ustedes. Cómo qué lindo cuando estás con una cámara que te va siguiendo, que va mostrándote de costado, que es un placer, es un verdadero placer y es bueno para el paciente. Entonces, el CO2 intermitente y la alarma de 100 minutos viene de acá. Yo les voy a mostrar ahora de dónde viene. Posición. Escápula, va a la óptica. Axila, esto no se los pone el ángel de la guarda, les aviso. Pueden tener equipos tan talentosos que le pusieron el chico siempre bien. Yo sigo pensando que lo tienen que mirar, porque cuando ya están lavaditos no lo van a poder hacer. Entonces, la axila tiene que estar expuesta. El paciente, en este libro, está puesto en la mitad de la camilla, cosa que va a ser bastante raro. Si va a operar el doctor, no va a poder ni siquiera usar el trocar de la axila. Entonces, los dibujos del libro no siempre son lo óptimo para seguir. El dibujante por ahí no se da cuenta de esto y si el autor no se lo dice, no lo va a cambiar. Entonces, ustedes vean esto y grábenselo en su cabeza. El bracito, sin arrancarlo, tiene que estar sobrelevado, permitiendo que la axila esté inmóvil. La carita, yo actualmente, esto es preferencia. A mí me gusta poner la cara mirando al otro lado, porque así el anestesiólogo, cuando va a tocar la sonda, que siempre va a tocar una sonda y te va a pasar la transanastomótica si lo usás, no tiene que meterse en tu campo. Entonces, carita para aquel lado. Y este trocar que está amarillito es la postura de la mano izquierda que describía Steven Rothenberg y la que nosotros en el modelo y en el paciente promovemos. La manito izquierda viniendo un poquito más de arriba. Eso, posición. No escatimen pensar en esto. Acá tienen lo mismo que vimos en el paciente,
en el modelo. El modelo surge de ahí. Entonces, ¿qué significa la alarma? Minuto. Que ustedes se ponen su reloj en 100 minutos. Obvio que si están con todo y le quedan unos minutitos, no se van bueno, listo, lo convierto. No, pero piensen en eso, porque es una falta de respeto que uno tenga un neonato. Y entonces, si están educando residentes, no lo dejen operar si no hace eso, de tener el neonato y no tener todo listo. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. A ver, dame, y este no anda, y dame. A ver, no, mejor dame. El chico está en posición, está con el CO2 adentro, eso no está bien. Y eso hace perder mucho tiempo. Entonces, el tiempo en que preparan lo que la mucama te lo haría, o lo que el ángel de la guarda para algunos, no se cuenta. Pero el tiempo que se opera sí se cuenta. ¿Por qué? Porque existen algunos artículos, a mí me encanta compartir con ustedes cosas que aprendí de gente que respeto. O sea, esto en el 2007, el grupete de Francia, porque aprendimos cosas de americanos, de franceses, de latinos, de nosotros mismos, y está bueno pasarlo, y después cada uno hará su experiencia. Pero este grupo, no es que, viste, vas al partido de fútbol, si sos de Boca, sos de River, o sos de Real Madrid o del Barcelona, no te gusta el otro. Es que de todos se sacan cosas buenas. Entonces, este grupo multicéntrico, miren quiénes está. Está François Vermeer, que es un educador francés que está a cargo del IRCAD. Está Olivier Reinberg, que ya está retirado, pero de Suiza. François Barlet. Entonces, gente que Alal, Manuel López, que se juntan porque no les alcanzan los casos. Y con 218 casos, bastante bien. En el 2007 hacen unos numeritos en los cuales los factores de riesgo de problemas perioperatorios de recién nacido fueron la edad del paciente, la baja temperatura, esto que novedad, sí lo sabemos, pero el flujo torácico alto de insuflación, la longitud de la insuflación y la longitud de la cirugía. Más de 100 minutos. Y estamos hablando de factores de riesgo toracoscópicos, de problemas en toracoscopía neonatal. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que hay que ponerse esas alarmas. No siempre lo hacemos. Pero Grullo ya está. Gustos. ¿Por qué gustos? Porque esto no existe en que es mejor o peor. Visión cúpula, ese gusto personal. Que la óptica mire hacia arriba, en lugar de mirar así, ahora lo vamos a ver, porque eso quita para mí el pulmón más y evita el daño de la tráquea. La ácidos indemne, eso también fue discutido, que no es que lo describimos nosotros, yo hace rato, y esto se compró en el hospital porque ya hay muchos que lo hacen, así que quiere decir que debe ser bueno de dejar la ácidos indemne. Cuando ustedes, siempre que operamos una atresia de esófago, venía el orgasmo de ligar la ácido. Yo me acuerdo, ¡ay, la ácido! ¡Pum, pum! Y ligábamos, era como lindo, disecarla, ligarla. En toracoscopía no hace falta porque está la virtualidad de esa óptica que puede mirar por abajo, por el costado, por todos lados. La disección sin energía. Y esto también es gusto. Hay gente que cazó el hook y lo metió para todo. Yo entiendo que el hook es un elemento interesante para la disección del lecho vesicular. Pero también la corriente monopolar a través de un hook tiene que ser usada con muchísima delicadeza, como un escultor en la parte neonatal, y usarla más con corte, con coagulación cuando se necesita. Y la verdad que en la atresia de esófago casi no se necesita. Yo estuve mirando las últimas que operé y no activé la energía, casi en ninguna. Ahora, cuando fulguramos la ácido, sí, claro, pero la ácido debiéramos fulgurarla si la vamos a hacer con corriente bipolar, hay mucho nervio ahí. Corriente bipolar o bipolar sellador, no tenemos el de 3 milímetros, que sería el ideal, pero disección sin energía. La fístula nosotros con sutura, que se puede usar clip, por supuesto. ¿Qué cosas hay del clip? Migración, pero en esta era no se discute. Porque esa es la para atrás. Uy, hay como se está duplicando el audio.
Entonces, fístula con sutura. Dilatación distal, también, ese es un gusto, ahora lo vamos a ver en el video. Y aproximación gradual cuando tenemos long gap. El long gap, que hoy por hoy la tendencia es a conservar el esófago, si vamos a hacer la técnica Patrosky, la técnica, tiene que ser muy gradual y sin destruir el esófago, porque no es reproducible para todos. Entonces, tened presente que puede dañarse y puede pasar una mediastinitis grave. Entonces, esos son gustos, y después está lo que es la convicción. Vamos a ver los gustos clásicos, o sea, el gusto clásico es que nos gusta usar 3 por de 3 milímetros, o sea, 2 por de 3 milímetros, o sea que usar el zoom. En este caso van a ver la ácidos, porque era la época que aún la disecábamos. Ven que para eso tendríamos que tener una bipolar de 3 milímetros. La bipolar hay que usarla así, poquito, porque si no se pega. La disección de la fístula y la sutura. Fíjense cómo mirar la cúpula te baja más el pulmón. La óptica está mirando hacia arriba, no está mirando así, ¿verdad? Está mirando la cúpula. El pulmón casi ni se ve. Además de la posición prona. Nosotros podemos hacer lo de la ligadura de la fístula con un punto, con 2 puntos, contra fricción, a lo suite, como están viendo, en el modelo lo hacemos hacer a lo suite por tradición, así como nos adiestraron para operar cirugía abierta. Estos son los gustos clásicos. ¿Qué pasa con estos de orientar la visión hacia la cúpula, que les decía? Fíjense bien a la cúpula, esa está exagerada a propósito. El conservar la ácido. El usar la tijera para la pleura, tratando de, porque a veces lo que ocurre es que uno dice, bueno, tengo el gancho y activo la energía. Y ven que ni hace falta, o sea, en este caso no hay una Maryland, porque muchas veces se rompen las Maryland. Las Maryland son frágiles. Las de 3,5 son mejores. Miren la visión cúpula. La visión cúpula salva el pulmón. Y ese es un cabo superior, un caso bien interesante en la cual parecía que no tenía 13 de esófago. De nuevo, el cabo inferior está pasando por debajo de la ácidos, llegando a la tráquea, por debajo casi del cabo superior. Entonces, estamos, pero la ácidos en general no te da trabajo. Esa aguja, fíjense cómo es tan alta la fístula, a pesar de ser una C1, tiene dificultad cuando se hace la marcha atrás de la aguja. No, esa es una tijera que se llama Parrot, de paso les digo que es linda para cortar hilos, Parrot o gancho, y si pueden, cuando van a comprar su instrumental, tengan una de estas. Ahí están viendo la toma de aguja a nivel 1, o sea, con una sola mano, cómo se va de cabeza y se mete para no dañar de cola. Todas esas maniobras son las que nosotros insistimos en los cursos básicos, porque justamente pueden pasar desapercibidas en un espacio grande. Nunca van a pasar desapercibidas en una cúpula. Entonces, si uno se habitúa a hacer esas maniobras en los espacios grandes, después las tiene incorporadas siempre. Eso fue una sutura extracorpórea que bajó, ¿sí? Puede ser una deslizante, una intracorpórea. Esa es la dilatación del cabo inferior. No digo que la hagan siempre, digo, a mí me encanta, porque me parece que de paso ya le metí la dilatación suave, sin romper, para la anastomosis. Lo mismo que cuando ustedes ya son suturas, la pueden suturar como quieran, con el tipo de sutura que quieran, eso no se discute. Nosotros preferimos monofilamento reabsorbible por los valores que tiene eso. Monofilamento tiene menos posibilidad de infección y además menos posibilidad de reacción tisular y por supuesto reabsorbible para que se vaya, con distintas formas de sutura, pero acá la sutura no perdona.
Si uno no tiene práctica de trainer bien hecho, o sea, porque el trainer mal hecho es una práctica engañadora, pero si tiene una buena práctica, en este espacio se va a notar. Transanastomótica. Honestamente, yo personalmente pienso que no voy a dejar más transanastomótica, porque hay mucho trabajo ya hecho, inclusive en este grupete en el cual no, la transanastomótica inclusive trajo más estenosis. Así que la verdad que nosotros tenemos una tradición de muchos años, por lo menos en el Garham, en los primeros 100 atrices de esófago que sobrevivieron, porque antes morían las atrices de esófago que operábamos, de alimentarlos pronto, de hacer esta estrategia de estudiarlos entre el quinto y el séptimo día y tener la transanastomótica para alimentarlo, para problemas, para evitar problemas, pero ya en el mundo hay una tendencia a que esto no pase. Institucionalmente usamos transanastomótica y en el modelo hacemos la práctica. Pero bueno, la atrice de esófago como situación compleja, y ven, fíjense que se está suturando sin Maryland, pero eso es porque las Maryland se nos rompen, y esta es mía, o sea, mi Maryland también no está en todas las cajas, y se rompe. Entonces, pero se puede suturar cuando uno le da bastante a la práctica fuera del paciente. Lo puede suplir la falta de Maryland, como vieron en esta presentación. Entonces, distintas cosas. Este paciente, les quiero mostrar, está filmado con el iPhone, fue el recién nacido más chiquito que operé, y de 1000 gramos. Y la fístula se vio así. Esto fue hace 4 años ya, y la verdad que el prejuicio me mató. Miren qué rápido la fístula, estaba, pensé, en casi esto es tiempo real, porque lo firmó la neonatóloga del monitor. Igual dilatamos siempre el cabo distal. Pero el prejuicio de decir, uy, 1000 gramos, no está publicado, no estoy haciendo daño, era un cardiópata. Y sin embargo, uno tiene esa sorpresa después. Fue rápida la ligadura de la fístula y pronta, y de esa manera que vieron, perdonen porque está firmado con un ángel. Entonces, vimos los perogrullos. Y eso aplica el perogrullo a toda la cirugía neonatal. Vimos los gustos. Vamos por las convicciones. ¿Qué es la convicción? Que no hay forma que llegue a todos si no hacemos una tarea de misión importante, que no es obligatorio imponerla, pero mucha generación que tiene el chip. Es muy difícil que una generación de cirujano pediatra de los últimos 10 años no lo quieras. Hay poquitos que no quieren, todos quieren. Entonces es una obligación. Y de ahí surge en el 2012 lo que les digo de la simulación específica, porque vamos a hablar algunas cosas de simulación, pero tiene que ser lo que se llama, ¿por qué específica? Específica significa que es orientada a algo, y eso va a llevar a una performance de experto. ¿Por qué? Porque lo otro es un juego, dale un poquito acá, un poquito allá, qué lindo, la palmadita. Eso no es simulación para llevar a una performance de experto. Eso es los juegos de videojuegos, mirar una serie, eso. Entonces, tiene que haber eso. Profesionalismo, que se llama simulación quirúrgica, educación quirúrgica basada en simulación, que es toda una entidad que hay que estudiar, ¿sí? Entonces, comenzamos en el 2012, y esto implica esto, simular el escenario, simular toda esa cosa doméstica que a nadie quiere, saber que está, poner el paciente en posición, y eso nos lo debemos, porque necesitamos el tiempo para hacerlo con cada uno. Necesitamos seguirlo haciendo con cada uno de las personas que van a operarla. Es fácil, por ahí son 3 residentes por año, tampoco es tanto, ¿sí? Pero, y de ahí surge el modelo que yo entiendo que Maxi tuvo una charla con ustedes y mostró ese modelo porque él fue el primer fellow de educación, él fue
el dueño de este modelo, el que lo tomó como su hijo y el que le permitió a él operar sus atresia de esófago, que miras el video y no hay mucha diferencia con un experto del mundo, ¿sí? Entonces quiere decir que la simulación sirvió, sí, sí sirvió, porque no estuvo esa experiencia clínica y sirvió. Ahora, solita la simulación no específica y no profunda no sirve. O sea, por eso es que nadie va a desvirtuar un mentor. Y como siempre, los modelos se validan. Y la validación implica publicarlos en un peer review y hacer que lo operen expertos. Y eso ustedes lo pueden ver y lo pueden leer. Y eso es un poco a través de poner esta patología de atresia de esófago que yo quise compartir con ustedes este tipo de cosas, ¿cierto? Lo que nunca debe faltar en la ABC, los gustos que, bueno, hoy por hoy no se discuten, es como decir, hago sutura continua, eso era al principio, pero ahora ya se sabe, ya vieron que las complicaciones en el consorcio del Midwest, que aunque tengan el 9% en el volumen es importante, se probó que son iguales, no solo ellos, sino vieron Japón, vieron inclusive nuestra estadística modesta de la curva de aprendizaje hasta el 2012 y publicada, y que hoy por hoy, con más operadores haciéndolo, nos debemos reactualizar eso, pero eso ya está. Es como decir, y se tiene que hacer la esplenectomía laparoscópica, y se tiene o no se tiene, sale bien. A ver, eso se respeta a cada individuo, no se impone, pero ya está. Entonces, ¿cómo hacemos que los que lo quieren hacer no tengan miedo, lo puedan hacer mejor? Con esto, contagiándolo. Haciéndolo, el contagio tiene que ser serio, profesional, no tirando la bambolina porque, ay, vi uno, yo quiero hacer nada, yo quiero hacer esto. Bueno, dale. Entonces me invento un modelo. Entonces, ¿de dónde salen esas cosas? De los grupos que se juntan. La IPEC también, cuando hizo el Master Learning Task Force, lo empezamos en el 2015, en uno de los cursos que hicimos en el hospital, que invitamos a los de IPEC, porque queríamos que no sé, sentíamos que los modelos y los cursos tenían que ser endorsados, entonces invitamos para que surgió esta idea de Master Learning. ¿Y qué cosas se vieron? Este es el modelo de Cathy Burns de atresia de esófago, que había una correlación entre lo que es esto se llama assessment, y pasar 2 puntos con 5 ceros por el medio de estos tubitos en un tiempo determinado, con una longitud determinada, se correlaciona con la summative performance en un modelo específico. Interesantísimo. Quiere decir que nosotros tenemos alguna manera de valorar que las habilidades básicas, baseline, advanced, skill metrics, y la summative performance, que todas estas palabras no son para mandar la parte, sino que son profesionalismo de educación quirúrgica basada en simulación, que al que le interesa yo le aconsejo que se inmersione, porque es apasionante. Y entonces, esto está correlacionado, entonces lo podemos usar así, con el modelo que sea. Pero el video Julieta, que lo pueden ver acá en YouTube, lo subimos en el CECIM quirúrgico, están todos los videos para que ustedes los miren, todos los videos de modelos. Y el video Julieta es con el que empecé yo la IPEC en el 2016, mi conferencia, es nuestra jefa de residentes tratando de operar una atresia de esófago. Ya había hecho todo el entrenamiento, el muñequito, todo, pero todas las dificultades que hay. Uno, que no te quieren dar instrumental. Dos, que la anestesista dice, no, vas a tardar mucho, ¿quién te va a ayudar? Esas dificultades son la vida, ¿verdad? Entonces, mírenlo ahí, que no se los voy a pasar, porque no da el tiempo, y ya, honestamente, yo empecé 9:30 y son 10:30, así que lo voy a dejar. Pero hoy, la simulación ya está clara, ya no tenemos que discutirlo, pero tenemos que establecer un objetivo, tenemos que estudiar esto EQBS, que es educación quirúrgica basada en simulación, tenemos que desarrollar una estrategia. Y yo
les aseguro que si ustedes como país se agrupan y empiezan a ver esto como una posibilidad de tener su anestesiólogo asesor, empezar con las cositas más básicas, como el ovario, como una operación intestinal en un megacolon, como una biopsia de distintas cosas, y van viendo cómo sus espacios tenerlos para hacer primero. ¿Qué educadores tenemos? ¿Quiénes queremos ser educadores? Porque lo creemos. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué modelos podemos usar? ¿Qué guiones? ¿Qué espacios? Y el espacio no es hacer un gran centro de simulación, es generar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Porque no va a haber otra forma, como el Rey León cuando reúne a todos para mostrarle su hijito, ¿verdad? Y los escucha, ¿cierto? No va a haber otra forma de desarrollar lo que ese diálogo, ese commitment, esas ganas de querer hacerlo entre ustedes, evaluando, introduciendo en la currícula, el docente evalúa, hacen un análisis de datos, vuelven. Y les aseguro, no de alto nivel, a ver, nosotros tenemos nada más que unos espacios que Rodolfo lo conoció, son espacios pequeños, y todos hacemos otra medicina asistencial, desde hacer la logística en COVID, para que no se suspendan las operaciones, hasta operar las apendicitis de guardia. O sea, somos los mismos que vamos haciendo eso, pero desarrollen su espacio para tener justamente esto, mentores, coaching, y llegar a la expert performance. La performance del experto se define por sus resultados. Mi mamá sabía que Favaloro era un experto, y Favaloro creo que no simuló, pero ¿por qué era el experto? Porque era el que tenía menos complicaciones, el que la gente reconoce como que lo hace mejor. Y la única manera de reproducir expertos es mejorar los training en la esencial, en la ABC. ¿Para qué? Para que después haya competencias, ¿no es cierto? Y eso es lo que lleva a un Mastery Learning. Es una estrategia de educación que va a la excelencia en uniformidad de desempeño. No es uno que la quiere seguir mostrando todo el tiempo como el experto, porque eso no sirve, se va a morir, se van a acabar las cosas. Entonces, la manera es reproducir los expertos. El tiempo puede variar entre los participantes, a algunos les lleva más tiempo, a otros les lleva menos, pero tiene que haber el baseline assessment, que es la figura central, para que esto funcione. Y eso implica que haya un talento y una vocación de educadores. La cirugía neonatal, si no, no llega. Nadie va a tener 100 atresias de esófago, solo Patrosky. Y eso que Patrosky le deja operar a los residentes. Tuvo 100 long gap, como las hace, no lo sé, pero tenemos que reproducir los expertos, ¿sí? Todo esto que vimos, toda esta cosa de los master learnings, tenemos que estudiar educación. Así fue como nosotros fuimos evolucionando en nuestro centro de simulación, ¿sí? Acá cuando le dije en 2015 que la trajimos para que nos hagan el PEC endorsement, estos son distintos fellows que desarrollaron distintos modelos. Finalmente hicimos video para ginecólogos, para urólogos, con los modelos, hicimos el el fetal, el IPEC Mastery Learning, lo trajimos, los invitamos, y nuestra propia jefa de residentes, por suerte, pudo hacerse ese curso que le permitió hacer sus 10 a 13 y con un médico de planta que le evalúa, y vamos mirando el video y a ver qué se puede mejorar, qué sé yo. Y ahora con el COVID estamos con la telesimulación, ya llevamos 120 horas ahora, tratando de que esto básico lo hagamos a distancia para que no pase de que se nos muere la cirugía mínimamente invasiva. Entrenar entrenadores, o sea, esto es un poco el mensaje que yo les quiero dar. Obviamente que el que esté interesado, como la fidelidad física de los modelos es crítica para el alumno avanzado. Ya no podemos hacer la sutura en un tubito cuando queremos hablar de alumno avanzado, porque esto es, todo lo que les estoy mostrando es educación quirúrgica basada en simulación. Entonces, en ese canal de YouTube, ustedes van a tener a la vista, están subidos los modelos para que los vean. El modelo de hernia diafragmática,
el modelo de atresia de duodeno. ¿Por qué el modelo de hernia diafragmática no lo puse como modelo para la cirugía mínimamente invasiva? Porque la hernia diafragmática tiene atrás un componente tan multifactorial que aún en los lugares altamente, mínimamente invasivos como el nuestro, el porcentaje oscila entre el 30% que se operan con cirugía mínimamente invasiva, porque son pacientes complejos. Pero sí vimos que, por ejemplo, los errores, como hay una alta incidencia de hernia diafragmática, porque tenemos las cesáreas que traemos para nacer en el hospital, el quirófano dentro del neo, entonces ahora hubo como un material para sacar data de hernia diafragmática a partir de ese proyecto. Pudimos ver de que se lesionaba, que el jefe de residentes lesionaba el vaso, entonces al modelo le podemos agregar la posibilidad de sangrado de lo que sería el vaso pero estos son modelos de alta fidelidad, porque no podemos entrenarlo con un monigotito para eso. Y a pesar de eso, nos sigue faltando siempre el análisis de la clinical data para ver qué podemos mejorar. Pero ese intercambio es el que está bueno. Y en YouTube van a tener todos los modelos para que ustedes vean, para inspirarse, para que los copien si quieren. Pero pensar en esa interacción. No les voy a pasar, este es un popurrí de modelos, no les voy a pasar eso. Tiene que estar integrado a la currícula, como les dije, como escenario. Tienen que analizar, no les voy a pasar el modelo de fetoscopía, lo pueden ver todo ahí. Y si no, me lo piden y se los envío. Debe analizarse lo que pasó en las estaciones de trabajo individuales. No todos eran residentes de distintos países. Les puse un video de atresia del duodeno porque me parece que es la otra perla, y para que pierdan el miedo de que el hígado les va a molestar, es la otra perla de la cirugía neonatal. Fíjense cómo el hígado no molesta, ni siquiera hay que hacer nada. Sí, lo que ya saben, poner un punto a la clava y suspenderla, porque eso facilita. El modelo nuestro de atresia de duodeno, lo van a tener en YouTube si lo quieren ver, con telesimulación. Es muy, muy parecido a esto, lo que pasa que los materiales no son de alta fidelidad, son globos, siempre los nuestros son modelos de bajo costo. ¿Dónde encontrar el cabo distal? Debajo del colon, como están viendo ahí. Y bueno, y lo que se perdió es la necesidad, este es el punto que sujeta y que sostiene la clava. Se perdió esa necesidad de reproducir la técnica de diamante, porque ya sabemos, acá por excepción estamos usando el hook porque era una clava gruesa, si no esto lo pueden cortar con tijera, pero fíjense cómo costaba y sangraba, y a veces la tijera, y esto es una cosa que pasa, la tijera no corta bien, a una clava gruesa sí, el distal, y acá otra vez la sutura. Nosotros hacemos sutura continua, pero bueno, la sutura tiene que estar súper bien hecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una atresia de duodeno no puede tener dehiscencia. La atresia de esófago aún abierta hay un índice de dehiscencia interesante, pero y se cura. La atresia de duodeno con dehiscencia se muere si no se reopera. Entonces, la sutura no tiene que invalidar. Y acá está la seriedad de David Van der Zee cuando presenta que en sus primeros 25 casos con flashbacks tuvieron una dehiscencia del 4%, es imperdonable. ¿Qué es lo que hay que mejorar? La habilidad básica de la sutura. Porque la exposición la están viendo. No hay ni que poner nada. Pero si uno no maneja esto impecable, como yo digo, sutura, borracho, dormido, boca abajo, boca arriba, pero sutura, entonces ahí el problema es ese. Otra vez las transanastomóticas tan impregnadas en la Argentina, o sea, eso lo van a ver siempre. Y otra cosa que les quería mostrar es esto. Yo les voy a mostrar esto que no es estrictamente un recién nacido, pero sí es un lactante que era muy prematuro y es bien chiquito. Les quiero mostrar cómo estas maniobras
Por ejemplo, esta es una hernia hiatal. Nosotros no hacemos Nissen en periodo neonatal, clarísimo, pero no operamos el asma. Pero sí es una hernia hiatal, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Miren los movimientos. Pasó una aguja gruesa para sujetar el hígado. Nivel 1 para tomar la aguja. La aguja es grande. Si uno ahí hace dar la vuelta, le va a pegar una chuzetada al hígado y va a sangrar. Entonces va a cargar el tejido y no va a pasar por donde está el vasito, ¿sí? Para la salida, todos estos movimientos hay que estudiarlos. Esto no es hacerlo de cualquier manera, porque hay que usar una aguja gruesa, porque si no, el diafragma no se sostiene. Y estamos usando un portaaguja de 3 que no lo vamos a dañar, no lo cerramos. Entonces vamos a agarrar de punta, estamos no hincando el hígado con la manito que está apoyada en el diafragma. Esas cosas tienen que reproducir y estudiar mirando videos, no solamente mirar cómo lo hace, sino estudiar por qué no le está pasando al que lo está haciendo eso, ¿verdad? Para reproducirlo. Este punto de Nakajima, que las tiendas se recontra usan en lactantes para evitar ports. Si uno pone alguno con un port, y esta es la estrategia para la sacada, una aguja, con un lazo, todos trucos que parecen tontos, que hacen a la rapidez, a la fluidez y a la simplicidad de algo que parece simple cuando se está haciendo con este tipo de movimientos. Fíjense, ahí el troca no hay que sacarlo, pero no hay más lugar. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce más, en lugar de sacarlo, porque si sacamos un poco el troca, metes más la pinza para que salga. Y de pronto, esta aguja te saca el hilo y te expone. ¿Mm? Y lo mismo, estrategia para disecar más rápido y no poner otro port. Acá se está operando un Nissen con 2 ports operadores. Y fácil, y se ve bonito. Y eso en un recién nacido puede ser. La mano apoya, ven que el hook apoya, pero igual no lo rompe. Y puede de alguna manera liberar los vasos cortos. Apoya y la otra mano vuelve. Ese detalle a veces pasa desapercibido si no hay alguien que te lo está intelectualizando para que vos lo repitas. Y eso es lo que hace el educador. Lo que a él le sale intuitivo, le tiene que hacer que su alumno lo reproduzca. Entonces, es como intelectualizar lo intuitivo, el ir por encima de ese nervio. Ya se hizo el lado izquierdo. Y esto es casi tiempo real para hacer esa ventana. Rápido, sin sangrado. Sin que la cámara te acompañe y te mira del lado corresponde. Ese baile coreográfico es lo que da el avance en la cirugía neonatal. Y con esto termino y les pido disculpas y gracias por la paciencia y estoy dispuesta a lo que necesiten. Me pregunto. Bueno, Marcela, realmente ha sido una plática muy edificante, como acostumbra en cada una de tus conferencias, pero en esta conferencia yo lo que más resalto es la esencia del aprendizaje, de la curva del aprendizaje, ir por pasos, no apresurarnos en tener en nuestra casuística una atresia de esófago, una atresia de duodeno, una hernia diafragmática sin ni siquiera dominar una apendicectomía, una colicistectomía, ¿no? Entonces, dejamos abierto a comentarios, a experiencia, a discusión, este tema tan importante del aprendizaje por etapas en el mundo fascinante de la cirugía mínimamente invasiva. Yo no veo las preguntas, a ver si hay algo. Puedo parar de compartir, ¿verdad? Así. Sí, como gustes. Así, sí. Pueden, Ahora paré de compartir y no se quiere ir, viste que está pegado. Está bien. Ahí está. No, ahí está. Pueden Eso era un eh, broma. pu-
Perfecto. Pueden intervenir directamente. Todo el mundo puede encender su micrófono e intervenir directamente con sus preguntas, comentarios. Marcela, El buenas noches. doctor. Sí. Hola, buenas noches. Gerardo Izundegui de México. Marcela, gusto saludarte. Muchas gracias. Como siempre, es un privilegio escuchar tu plática, Marcela, pero sobre todo algo que creo que hay que rescatar. Conforme uno va avanzando en la etapa de la cirugía pediátrica, vas adquiriendo el expertise o el know-how de las cosas. Llegar a las conclusiones en donde tú estás, se necesita tener tres cosas. Primero, la habilidad. Segundo, la capacidad de proyectar a un futuro. Y lo más importante, la madurez de hacer y reconocer que las cosas no son fáciles, que hay que recorrer un camino. Y los jóvenes hoy en día quieren salir operando todo por cirugía de mínima invasión sin saber el ABC de la anatomía macroscópica. Y cuando se les complica la cirugía de mínima invasión, no saben cómo convertir el problema. Los que ya somos viejos, que empezamos al revés, con lo macro, se nos dificulta lo micro o lo mínimamente invasivo, ¿no? Y yo creo que la riqueza de esta plática, y voy a robarte tus palabras, te voy a pedir que me facilites los modelos, porque creo que hay unos modelos muy interesantes para poder hacer el training, para poder llegar a tratar de hacer una expertise. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, no se tiene la casuística suficiente como para que una sola persona tenga toda esa experiencia, ¿no? Y creo que es muy importante tu mensaje a los jóvenes, porque veo que hay muchos jóvenes residentes, el decirles tiempo, preparación y sobre todo honestidad. ¿Por qué? Porque nuestro material de trabajo son seres humanos que tenemos la obligación de dejarlos bien a la primera por los próximos 75 años. Así de sencilla es la responsabilidad que tenemos. Y es un privilegio, Marcela, escucharte como siempre. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Marcela, el doctor Plasencia comenta, ¿qué recomiendas para los residentes cuyas sedes hospitalarios no hay mucha cirugía mínimamente invasiva? Pero mucha cirugía mínimamente invasiva en general, o sea, pediátrica, apendicectomías, colecistectomías, eso. Doctor Plasencia, usted puede hacer su pregunta directamente y podemos escuchar su voz. Claro, o sea, lo que tiene que haber es alguien que tenga la convicción como para ser el pionero, para por lo menos acompañarlos. O sea, a mí me parece que un residente no puede empezar solo a hacer cirugía mínimamente invasiva si no tiene, porque eso sí sería peligroso. Por eso siempre en las instituciones tiene que haber alguien que tenga la convicción. Y hay que empezar, como decía, por los procedimientos más sencillos. Siempre el apéndice sirvió para entrenar. En nuestra historia, no, nosotros no hicimos apendicectomía al principio. Empezamos con las colecistectomías, testículos, gonadectomías, eso fue, pero sin simulación, sin nada, no te digo, en el año 92. Nos apoyamos en los cirujanos de adultos, eso hicimos. Y fuimos a sociedades como la Sociedad de Cirugía Laparoscópica, que era una sociedad digo porque por ahí le pueda servir esto, porque fue lo que hicimos en el año, no te digo, en el año 90, no sé cuántos años eran, pero la Sociedad de Cirugía Laparoscópica tenía ginecólogos, tenía cirujanos generales, y nos reuníamos y aprendíamos unos de otros, y yo hice un montón de cursos con cirujanos generales y con ginecólogos, me educaron un montón los ginecólogos.
Por eso soy tan de la energía, de la bipolar y toda esa cosa, porque respetan mucho la función, los nervios. Y bueno, pero eso es lo que digo, porque la cirugía mínimamente invasiva tiene un montón de beneficios. O sea, uno no puede. Tiene que estudiar cuáles son los obstáculos, cuáles son las barreras, por qué es que no se hace, y dialogarlo y ver si es que, no sé, no estoy hablando de lo neonatal es como dijo el doctor, lo neonatal viene por añadidura, no se puede uno largar a hacer lo neonatal sin hacer pediátrico, lo mínimo. Ahora, me gustaría saber cuál es la institución para poder ayudarle, pero me parece que dentro del país tiene que haber grupos que hagan cirugía mínimamente invasiva y que hay que pegarse a ellos. O sea, nosotros creamos ese fellow porque queríamos que las otras instituciones lo hicieran y por suerte lo estoy viendo, estoy viva para verlo, porque no sabía si lo iba a ver, pero Maxi le puede contar. O sea, la verdad que el Hospital Elizalde ahora es un semillero de cirugía mínimamente invasiva y aunque neonatal. Y no fueron tantos años, fue de 2012 en adelante. Que me perdonen, pero antes, por más que digan, no lo hacían. O sea, o hacían un poquito o así, pero lo neonatal no existía. Entonces, fue un esfuerzo importante, pienso. Y ahora las generaciones lo están mostrando. Siempre hay que buscar una fuente. Uno solo no puede. Tiene que ver cuáles son los obstáculos, hablar con su jefe, ver la institución, ver las posibilidades, llevar con respeto lo que existe de bibliografía, de cosas, de los beneficios, de muchos procedimientos que sí o sí. O sea, yo me acuerdo los pediatras decían, no, ¿cómo lo vas a hacer laparoscópico? Me acuerdo, de apendicectomías, esplenectomías, y después te decían, ¿cómo no lo vas a hacer laparoscópico? Si no, no tenés memoria, flaco, ¿verdad? Lo que me decía. O sea que la verdad siempre triunfa, es como el chocolate. Claro. La verdad triunfa, no hay que desesperar. Lo que no hay que hacer es desesperar. Pero sí, tener la convicción, con respeto, y para adelante. Muy bien, muy bien. Max, estamos aquí disfrutando de la presencia del doctor Maximiliano Maricí, quien es un gran fellow y una gran joya pulida por la doctora Bailes Él se pulió todo. y diseñador de esos modelos excelentes que ustedes vieron que la doctora Bailes presentó. Entonces, Yo no no sé sabía, si creo quiere. que mi resi también, había unos resi que ya no son míos porque las últimas generaciones son de los que eran mis resi, algunos se iban a unir porque no sé cómo se habían entre, pero ellos pueden decir cosas Sí, para decirle a otros residentes también. claro. Tal cual. Yo tuve la suerte de, como te decía hoy, Rodolfo, de haberme cruzado en el camino profesional con Marcela y incorporar el profesionalismo de la simulación en mi vida y poder llevarla a la práctica. Y eso realmente hizo que yo pueda avanzar en procedimientos que nunca de otra manera podría haber hecho, tal vez en un hospital donde no estaba la convicción tal vez de avanzar en la endocirugía neonatal. Pero es lo que decía Marcela, tal vez alguien tiene que tomar la rienda de tener esa iniciativa y de poder llevarla a cabo en forma profesional, y eso es un constructo, es un proceso que tiene que estar incorporado o seguido no solamente de práctica en simulación, que es tal vez la base de todo esto, sino de lo que estuvieron comentando recién del conocimiento de la patología, del respeto por el paciente y de llevar a cabo el procedimiento de la forma del trabajo en equipo, fundamental, porque tanto en la simulación como en el trabajo diario hay un gran trabajo en equipo de un grupo multidisciplinario
que incluye a las instrumentadoras, a técnicos que nos ayudan para desarrollar los modelos, nosotros mismos con el seguimiento de los pacientes, y eso realmente es de esta manera. Y después trabajar en forma interinstitucional, como nosotros nos vamos nutriendo de las cosas que hacen otros centros, de este tipo de charlas que estamos teniendo ahora, y eso enaltece el entusiasmo que todos tenemos porque nos vaya mejor con nuestros pacientes. Creo que es un poco esa la idea. Bien. ¿Algún otro comentario de nuestros participantes hoy en esta sesión de hoy? Bueno, quiero antes de cerrar la sesión, pues decir que el Centro de Simulación del Hospital Garrahan está teniendo estas actualizaciones y estos cursos de apoyo vía Zoom. O sea que ustedes tienen el link ahí y todos los interesados pues pueden ponerse en contacto para participar de esta maravillosa experiencia del CECIN del Hospital Garrahan a cargo de la doctora Marcela Bailes y del doctor Marisic. Una pregunta, los modelos neonatales y demás, ¿podemos obtenerlos vía, bueno, ahora están abriendo los vuelos? Ya yo vi que Argentina hizo hoy su primer vuelo interno, después de 7 meses con la aviación interna cerrada, según vi en la noticia. Pero entiendo que podemos coordinar los que estén interesados también en recibir esos modelos a través de para seguir con los cursos virtuales ya en una etapa más avanzada, ¿no? Max. ¿Ahí se escucha? Sí. Mira, en general, nosotros los modelos neonatales y todo este tipo de modelos, no sé si Marcela sigue conectada, me parece que se desconectó. Yo veo que se desconectó, vamos a ver si se conecta antes de irnos. Nosotros los modelos en general no los comercializamos en sí, o sea, no vendemos un modelo. Lo que nosotros hacemos es desarrollarlos e incorporarlos dentro de una currícula. Por eso nosotros, tal vez, y además el Hospital Garrahan es un hospital público donde en gran parte, por ejemplo, para los médicos nacionales están los cursos subsidiados, o sea, significa que tienen un costo mucho más bajo que tendría un curso internacional. No lo podemos hacer tal vez con los extranjeros por una cuestión de que están incluidos dentro del hospital, ¿no? Dentro de la institución. Y ellos se encargan de hacer toda la parte comercial. Pero nosotros los modelos no los desarrollamos para venderlos, sino en realidad los desarrollamos por un tema asistencial que tenemos que resolver, y en realidad el modelo, todos los cirujanos queremos abalanzarnos cuando vemos un modelo, queremos tirarnos arriba y empezar a hacer algo. Pero la realidad es que si uno no tiene un tutor, más que nada para los modelos avanzados, realmente la práctica puede ser viciosa y el tiempo que uno tarda en poder desarrollar una habilidad es muchísimo más grande que si uno tiene un tutor entrenado al lado. Por eso es que nosotros nos dedicamos más que nada a la educación o al entrenar a los educadores y a desarrollarnos nosotros mismos como educadores que a vender un modelo en sí. El modelo no es un escenario para un proceso de enseñanza. Y ese escenario nosotros le ponemos lo hacemos lindo y realmente funcional, pero se puede reemplazar con otras cosas. Lo que no se puede reemplazar es un buen tutor que esté al lado diciéndote cómo tenés que dar esos puntos y aconsejándote en el momento en el que estás cometiendo un error para que vos lo puedas corregir o aconsejarte cuál es el camino más sencillo. Que es lo mismo que nos pasa en el quirófano o que nos pasó durante toda la vida en el quirófano, ¿no? Yo aprendí a operar de esa manera hasta que incorporé la simulación a mi vida. Entonces, ese es un poco el resumen de por qué no hacemos la venta de los modelos. No nos dedicamos a vender modelos, sino nos dedicamos a educar.
lo que sí está abierto es a que todo aquel que tenga la inquietud de saber cómo meterse en este mundo, por supuesto que tienen nuestro apoyo para que los podamos ayudar y puedan crecer. Pero lo más importante que nosotros que les puedo dejar como consejo es que hagan trabajos colaborativos, o sea, que quienes tengan la expertise vayan empezando a unirse con otros grupos y hacer trabajos colaborativos como para poder crecer en esa área y que sea activa la colaboración, cosa de que puedan crecer en simulación y en endocirugía en forma exponencial, ¿no? Y rápida, para que los tiempos no sean largos como los que contaba Marcela. La práctica profesional en simulación hace que estos tiempos sean realmente menores. Yo les cuento una anécdota sencilla. Yo cuando terminé mi residencia sentía que tenía que mejorar mi práctica en endocirugía porque era una deficiencia en mi residencia. Era una práctica que no era profesionalizada, o sea, eran pocos los procedimientos que hacíamos colecistectomías y algunas otras cosas más, pero la endocirugía neonatal para mí era algo que era inalcanzable directamente. Y yo terminé la residencia en el 2006, en el 2002 estuve 6 años con esta inquietud, haciendo otras cosas de educación, y en el 2011 la conozco a Marcela con este proyecto. Y unos pocos años después, y yo les diría que desde hace 3 o 4 años en el hospital, la endocirugía neonatal es el método de elección para resolver la patología quirúrgica del recién nacido. Así que ese cambio de paradigma se dio de la mano de un proceso educativo que no son solo los modelos, sino que es todo lo que implica la educación profesionalizada. Muy bien. La pregunta la hacía, pero teniendo en cuenta la importancia del tutor, del maestro que debe acompañar a cada proceso de entrenamiento en simulación, sea presencial o sea a distancia. O sea que es importante uno siempre tener ese maestro, ese tutor que te acompañe. No importa qué tan experto tú llegues a ser, como bien decía Marcela, siempre hay que estar constante, practicando. O sea, me llamaba la atención cuando Marcela decía que muchas veces ella empieza a hacer su endotraining ella misma para seguir avanzando. O sea, tú dices, bueno, pero es Marcela Baile, ¿para qué necesita eso? Pero sí, es correcto. En todo tenemos que mantenernos entrenándonos de manera constante para que nuestras habilidades se mantengan y se sigan desarrollando. Marcela, qué bueno que viniste, no queríamos despedir la sesión sin porque digo, sin que es tú un día volvieras. maldito hoy. Le digo, no estoy en mi casa, la verdad que vine a lo de mi hija porque no llegaba, porque tuve que hacer un recién nacido. Y Dios mío, digo, no puede ser, ¿y ahora qué pasó? No sé qué cosa, pero volvió. No, pero sabíamos que iba a volver. No, es un día maldito. El doctor Trigoso pregunta, y yo creo que tú le contestaste, Max, su inquietud y su pregunta. Entonces, sí, ya no voy a abusar más de ustedes porque en Argentina son las 11:15 de la noche. Aquí en Dominicana son las 10:16, en México son las 9:16, y así sucesivamente. Pero darte las gracias, Marcela, por tu dedicación, por tu tiempo, igual a Max por sus intervenciones y sobre todo a todos nuestros colegas latinoamericanos que se unieron en esta tan excelente, gratificante y de gran enseñanza plática que nos has brindado. Así que darte las gracias en nombre del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas y de todos nosotros los que componemos parte de ese centro asistencial. Y a todos, pues buenas noches, a seguirnos cuidando de esta pandemia y esperemos vernos en las próximas sesiones que tenemos a nivel de este chat de Latinoamérica en los diferentes grupos. Así que buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas Gracias. noches. Que Nos descansen. vemos. Gracias a Gracias. ustedes. Ahí Buenas noches. está Bye. Alberto. Chao, Marce. Chao, gracias, Maxi. Hasta Chao, luego. Marce. Gracias. Bye. Saludos, Chao, Rodolfo. chao. Buenas noches. Marci, Saludos, buenas noches, saludos. Marcela. Chao. Chao. Adiós, amigos. Chao. Bye. Desgraciado de esta